Bienvenido al tutorial que CESIF ha elaborado para ayudaros en el proceso de solicitud de sesenio en esta convocatoria de 2024. En la línea de lo que hemos hecho en años anteriores, hemos elaborado una página web que luego veremos con más detalle, donde se recogen los aspectos normativos, los distintos tutoriales, las importantes novedades que se produjeron en el sistema de 2023, las modificaciones de este año 2024 y un apartado de preguntas frecuentes. La justificación de este primer tutorial es que queríamos que dispusieseis de toda la información de la convocatoria antes de que el 13 de enero se abra el plazo de solicitud y, por lo tanto, os sirva para ir preparando lo necesario para vuestra solicitud. Queremos dejar claro que este vídeo se está grabando en la tarde del lunes 30 de diciembre y que, evidentemente, siempre es posible que posterior a esta fecha ANECA cambie su web. Sin ir más lejos, el lunes 13 de enero, fecha de comienzo del plazo de solicitudes, pues tendrá que aparecer en la página de ANECA el enlace para poder solicitarlo, que ahora mismo, pues evidentemente, no está activo. Este tutorial se complementará con al menos dos más. Un segundo donde explicaremos una serie de casos prácticos sobre los años e incluir los tramos que se van a solicitar, la aportación investigadora, las particularidades de las solicitudes de los PDI que lo piden por primera vez y una serie de consideraciones para optimizar la solicitud de este año de cara a futuras solicitudes. Y un tercer tutorial que elaboraremos cuando se abra el plazo de solicitudes y tengamos acceso, por lo tanto, a la herramienta informática donde se realizan las solicitudes y que lo tendremos listo a lo sumo en un par de días después de que empiece el plazo de solicitudes el 13 de enero. El índice que seguiremos en esta presentación comenzará con la normativa que se aplica en los sesenios. Seguiremos dejando claro una de las preguntas estrellas en las convocatorias de sesenio y es quién puede solicitarlo. Detallaremos algunos aspectos de cuándo y cómo se presentan las solicitudes. Explicaremos la documentación que hay que presentar. Seguiremos con los cambios profundos en el sistema que se produjeron en el 2023 y que se han consolidado en este año 2024, así como con las modificaciones en esta convocatoria de 2024. Veremos una serie de consideraciones finales que la experiencia de años anteriores nos demuestra que a veces son desconocidas por los solicitantes y que creemos que os pueden ayudar bastante. Y terminaremos con un recorrido por la web que desde CESIF hemos preparado para esta convocatoria 2024 del sesenio de investigación. Empezamos con la normativa. Aunque tanto en la página de ANECA como en la web que nosotros hemos elaborado podéis encontrar toda la normativa, queremos destacar las tres más importantes. La primera es la resolución de 11 de diciembre de 2024 por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora, es decir, la convocatoria propia de los sesenios para este año 2024. La segunda es la resolución de 9 de diciembre de 2024 por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Y por último, una resolución de ANECA que contiene el baremo de aplicación en la evaluación de la actividad investigadora por los distintos comités asesores. No os preocupéis por estos enlaces porque en el pie de este vídeo en YouTube pues tenéis todos los enlaces que vayan apareciendo en esta presentación que estamos utilizando. Seguimos con el apartado de los solicitantes, es decir, pues la pregunta típica de quién puede solicitar la evaluación. Tenemos que dejar claro que, al igual que todos los años, esta resolución que se ha publicado en BOE lo que contiene es la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora para el personal funcionario, es decir, aquellos profesores que a fecha 31 de diciembre de 2024 pertenezcan, sean funcionarios de carrera o interinos de los siguientes cuerpos: catedráticos de universidad, titulares de universidad, catedráticos de escuela universitaria y titulares de escuela universitaria. Asimismo, también el personal investigado funcionario de la Administración General del Estado, es decir, profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares. En este punto seguro que es lógico que a algunos surja la duda de qué pasa con el profesorado laboral. Bueno, pues la respuesta es clara. Depende de cada universidad y del posible convenio que esa universidad haya firmado con ANECA. Es decir, también podrán solicitarlo el profesorado contratado perteneciente a universidades que hayan acordado con la CENAI, que pertenece a ANECA, un sistema de reconocimiento y evaluación de la actividad investigadora equiparable a esta evaluación de la actividad investigadora de los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Así que en el caso del profesorado laboral es necesario que consultéis en vuestra universidad pues cómo está el estado de ese convenio. Evidentemente los delegados sindicales de CESIF os responderán encantados a esta cuestión. Bueno, siguiendo con quienes pueden solicitar la evaluación, pues el profesorado o personal investigador deberá encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones.
La primera es quien en su último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2028 o hubiera terminado un año anterior. Es decir, básicamente quien al menos haya pasado 6 años de su última evaluación positiva. También lo pueden solicitar quienes nunca se hayan presentado anteriormente y evidentemente cumplan un mínimo de 6 años evaluable a fecha siempre de 31 de diciembre de 2024. Y por último, pues también lo podrán solicitar aquellas personas a quien no se le hubiese reconocido su último tramo de evaluación normal que solicitaran y estuviera terminado el 31 de diciembre de 2021 o en años anteriores. Estas personas solicitantes pues podrán construir un nuevo periodo de 6 años donde podrán utilizar algunos de los años anteriores ya evaluados negativamente pero tendrán que incluir al menos 3 años posteriores al mismo. Por eso la razón de que tengan que ser que hubiese terminado el 31 de diciembre de 2021. El caso de que la evaluación negativa anterior fuese de 2 o más tramos presentados conjuntamente, pues el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación. Os hemos escrito ahí la redacción tal como está en el BOE, pero hay que decir que evidentemente esta última frase para el de varios tramos, una evaluación negativa de 2 o más tramos presentados conjuntamente, pues esta frase es verdad que se repite año tras año en todas las convocatorias en el BOE y la redacción no es nada acertada porque crea confusión. Lo que en verdad debería decir es que solo se pueden recuperar años del último tramo. Cuando presentas varios a la vez y son negativos, pues solo puedes recuperar años del último tramo, pero sigue teniendo que añadir al menos 3 años nuevos. Por último, también comentaros que en la convocatoria aparecen las situaciones derivadas de permisos de maternidad, paternidad, excedencia para el cuidado de familiares de primer grado a su cargo o en excedencia por razones de violencia de género. Es importante que las personas que se encuentran en estas situaciones pues que lo miren detalladamente para ver cómo pueden beneficiarse de esa circunstancia en su solicitud. Bueno, pues seguimos con la presentación de solicitudes. En cuanto al modo de presentación de las solicitudes, hay que tener claro que todo el proceso se realiza de forma telemática, exclusivamente a través del registro telemático de ANECA. Los formularios anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática a través de la sede electrónica de ANECA. Ahí tenéis el enlace y aunque ahora mismo no está activado, es decir, ese enlace sí funciona, pero si entráis no está todavía la convocatoria de 2024, estará operativo evidentemente el 13 de enero cuando se abra el periodo de solicitud. Como hemos comentado, ya hemos adelantado anteriormente, el plazo pues será de 3 semanas y estará abierto desde el 13 de enero al 3 de febrero de 2025. Bueno, pues pasamos a la documentación que se necesita en el proceso. Hay que dejar claro que parte de esos documentos los va a generar la aplicación en el proceso de solicitud y otra parte los tendrá que aportar el solicitante. Bueno, pues lo primero es el impreso de solicitud generado y firmado por el solicitante. Lo segundo es el currículum que se genera al cumplimentar la solicitud, con hasta un máximo de 5 aportaciones que la persona interesada seleccione para someter a evaluación. Cada una de esas 5 aportaciones deberá incluir los datos que sean necesarios para su identificación, un identificador persistente tipo DOI, handle, etc., es decir, en general una URL única permanente, el enlace al repositorio donde se haya depositado en caso de ser obligatorio dicho depósito. Todo esto lo veremos con más detalle a lo largo de este tutorial porque fue una novedad del 2023 y todavía seguro que hay dudas sobre ella. Además, cada aportación irá acompañada de un breve resumen, con el máximo que establece la aplicación telemática, que tiene que contener los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Además, se añade en el BOE que se podrán sustituir esos resúmenes individualizados por uno solo que se refiera a todas ellas. Bueno, hay que dejar claro que este es uno de los errores habituales en la administración. Este último párrafo está claramente obsoleto, con el cambio de sistema que se produjo en el 2023, porque es que no tiene sentido que sustituyamos esos resúmenes individualizados por uno conjunto, ya que como la persona solicitante tiene que realizar una narrativa para cada aportación, pues evidentemente eso iría hasta en contra de sus intereses, ¿vale? Así que no le hagáis caso a lo de poder sustituir esos resúmenes por uno solo conjunto, porque es que, sería hasta contraproducente para vuestra solicitud. De hecho, en la aplicación veréis cuando la abran que es que ni siquiera hay un sitio donde poder hacer eso. Esto deberían haberlo eliminado en la convocatoria, pero no lo han hecho. Bueno, asimismo, la persona solicitante deberá acompañar los indicios de relevancia e impacto de la investigación. En la narración de esos indicios se aconseja seguir el siguiente orden.
Lo primero, la contribución de la aportación al progreso de conocimiento, es decir, originalidad, innovación, prioridad temática, aportación al debate científico, aportación metodológica, etc. El impacto científico de esa aportación, pues el uso y lectura que se haya dado, la referencia realizada por otros autores, la calidad, internacionalización e impacto del medio de difusión. El impacto social de la aportación, menciones y referencias no académicas, utilización y aplicación efectiva en entornos no educativos, etc. Contribución de la aportación a la ciencia abierta, grado de apertura, cumplimiento de los principios FAIR en conjunto de datos, contribución a software libre, entre otros. En este punto es importante señalar que en el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada solicitante podrá incorporar la referida investigación en su currículum, haciendo mención expresa en los correspondientes resúmenes al alcance de su contribución personal al trabajo colectivo. Bueno, pues seguimos con la documentación. Cada solicitante, además de esas 5 de las que hemos hablado, podrá incluir hasta 2 aportaciones sustitutorias debidamente referenciadas e identificadas como tales, que puedan reemplazar en un momento dado a otras tantas de las presentadas en primer término, de las 5 presentadas en primer término, y que en el proceso de evaluación se puedan considerar de calidad insuficiente para alcanzar la puntuación mínima requerida. Bueno, pues siguiendo con la documentación, la tercera sería el currículum vitae. Recomiendan utilizar el modelo de la FECIT, que debe incluir exclusivamente las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los años sometidos a evaluación, nada más. De hecho, ese currículum vitae pues, debe contener el historial científico completo, de esos años siempre, la participación en proyectos de investigación financiados durante los años correspondientes al periodo del sexenio y al menos 3 anteriores, publicaciones al menos durante el periodo correspondiente al sexenio solicitado, estancia en centros extranjeros y comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados, siempre durante el periodo correspondiente al sexenio solicitado. Bueno, seguimos. La cuarta documentación que hay que aportar es una hoja de servicio original, actualizada, que incluya el periodo cuya evaluación se solicita, en el que conste el régimen de dedicación de la persona solicitante durante dicho periodo. Dice la convocatoria que la hoja de servicio tendrá que tener una fecha posterior a 25 de diciembre de 2024. Y por último, si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la hoja de servicio, pues deberá juntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becario o becaria o cualquier documento fehaciente similar que incluya ese periodo de tiempo y el régimen de dedicación. Deberá en todo caso siempre tratarse de un centro docente superior o un centro cuya actividad primordial y regular sea la investigación. Pasamos ahora a uno de los apartados más importantes del tutorial, que son las novedades que se produjeron en el año 2023. Bueno, pues comentaros que después de unos años de cierta estabilidad y sobre todo con la introducción en 2020 de unos baremos en forma de tabla orientadora con puntuaciones según los medios de difusión de estas publicaciones, hecho que ha desaparecido en esta convocatoria de 2024 por primera vez, ANECA presentó en 2023 una nueva propuesta de criterio. Como esto ha cambiado sustancialmente la forma de evaluar los sexenios, creemos muy importante que, aunque este es el año 2024 y esto se produjo en el 2023, repasar esos importantes cambios de 2023, sobre todo porque la mayoría del PDI que va a pedir sexenio en este 2024 no lo hace desde el 2018, por lo cual desconoce en la mayoría de los casos esas modificaciones sustanciales que se produjeron en 2023. Por adelantaros un poco, deciros que a los anteriores criterios, que los que hayáis solicitado alguna vez un sexenio anteriormente son los que domináis, pues esos criterios se basaban sobre todo en las revistas indexadas. Pues se han añadido otros más cualitativos basados en el impacto de las aportaciones del solicitante. Con la nueva propuesta, pues se produjo una doble involución. Por un lado, se perdió objetividad en la parte ya conseguida, pues indicó que se quiere abandonar el sistema de posicionamiento de la revista indexada, y por otro, porque lo nuevo exige un enorme trabajo adicional por parte del solicitante y además introduce un ámbito de indefinición en cuanto a la baremación. Seguro que desde ANECA dirán que no, como siempre dicen, pero solo a modo de ejemplo, porque ahora luego lo desarrollaremos con más detalle. Antes los criterios de cada campo indicaban claramente qué se consideraba artículo de alta relevancia e impacto y ahora simplemente, pues como veréis, cada uno en su campo pues no lo indica. Y esto claramente introduce una subjetividad e indefensión donde antes pues no había ninguna duda sobre eso. Además se aumenta, como veréis en la solicitud, la burocracia necesaria y con ello las horas invertidas para justificar la calidad de los trabajos, porque si fuera por eso, pues no habría problema, sin que ello garantice una mayor objetividad en las evaluaciones.
Bueno, ¿por qué se produjo este cambio en el 2023? Pues durante el 2023 entró en vigor la nueva Ley Orgánica Universitaria, la LOSU. También entró en vigor el Real Decreto por el que se reguló la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plaza de dichos cuerpos. Y además se publicó la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Por último, ANECA se adhirió a lo que se conoce con el nombre de DORA y COARA. Todo ello pues afectó al modo en que se evalúa pues, la investigación del personal docente investigador de las universidades públicas. Por este contexto de cambio normativo y de orientación en el modo en que se implementa la evaluación científica, pues fue la razón principal por la que se produjeron esas novedades de 2023. Pero claro, esas novedades se han consolidado y siguen en vigor en este año 2024, por eso las vamos a repasar. La mayoría de las novedades, más que en la propia convocatoria de evaluación de la actividad investigadora, pues se produjeron en los criterios de los distintos campos de evaluación y en el modo de justificar las aportaciones que la persona interesada seleccione para someter a evaluación. Podemos resumir estas novedades en la siguiente. Se ampliaron para todos los campos el abanico de aportaciones y de posibles medios de difusión que pueden justificar una actividad investigadora. Básicamente se recuperó la posibilidad del uso de aportaciones extraordinarias. En el proceso de evaluación se aplicarán criterios y metodologías de evaluación tanto cualitativas como cuantitativas, no tanto cuantitativas como eran antes de forma casi exclusiva, sino que se añaden muchas metodologías de evaluación cualitativa, tomándose para ello como referencia por la narrativa que aporte la persona solicitante en el apartado de indicios de relevancia e impacto de cada aportación. En concreto, se podrán hacer uso, entre otros, de la cita recibida, excluyendo autocitas, de su proyección internacional, de los proyectos nacionales o internacionales que han financiado la investigación o que se han derivado de ella, de los premios recibidos, de las traducciones de la obra y de la contribución de dicha aportación a la generación de impacto social. Bueno, una reclamación que CSIC había hecho desde hace mucho tiempo es la siguiente: que volviera a la convocatoria el campo cero, el de interdisciplinar y multidisciplinar, que anteriormente se dedicaba a la transferencia y que era muy importante por el carácter de la mayoría de las investigaciones que se realizan hoy en día en las universidades españolas. Este campo cero pues pretende reconocer las trayectorias investigadoras claramente interdisciplinares. Afortunadamente volvió la convocatoria de 2023 y se mantiene en esta de 2024. Por lo tanto, se contemplarán las aportaciones que sean resultado de una investigación interdisciplinar, es decir, aquellas que hayan sido diseñadas o estructuradas aplicando perspectivas, teorías o métodos asociados con diferentes disciplinas. Además, este campo cero pues también reconocerá las trayectorias multidisciplinares que se respalden con al menos 2 aportaciones en 2 campos disciplinares diferentes durante el periodo evaluado. Además, otra de las reclamaciones históricas de CSIC que también se atendió es que, en el caso de revistas científicas, pues se acepten a partir del año 2023 aportaciones no solo que estén publicadas, sino una vez que estén aceptadas, pero con los nuevos sistemas conocidos como publicación continua, es decir, pues Impress, Online First, etcétera. Siempre con la obligatoriedad de presentar el identificador persistente, el DOI, el handle, etcétera, o una URL única permanente de dicha publicación. Esta es la más importante que se produjo en 2023 y además trajo cola en el sentido de que la gente que lo solicitó en el 2023 no se lo encontró hasta que no se apareció en la convocatoria, y mucha gente ya se dio cuenta que dependiendo de su universidad y demás, pues que ya iba tarde para cumplirla, y esto creó bastante follón y bastante controversia en la publicación. Por eso es importante que los que no lo solicitarais el año pasado y no estéis al tanto de esto, pues que lo tengáis claro, porque podríais ir adelantando trabajo. De cualquier publicación de las 5 y de las sustitutorias que presentéis, se requerirá el depósito de esos resultados en repositorios institucionales, temáticos o generalistas de acceso abierto, incluyendo un identificador permanente del tipo DOI, handle, etc. En el caso de publicaciones académicas, ya sea en formato artículo, libro, capítulo de libro, pues los solicitantes deberán aportar evidencia de haber depositado una copia de la versión final
de la aportación aceptada para su publicación en un repositorio de sustitución o en un repositorio temático generalista de acceso abierto. Luego hablaremos un poquito más sobre eso, y en nuestra página, en el apartado de preguntas frecuentes, pues si tenéis dudas de cuáles son esos repositorios temáticos o generalistas, pues tenéis el enlace a donde lo podéis consultar. Debemos dejar claro que ese depósito podrá hacerse en acceso abierto, acceso restringido, embargado, con acceso solo a los metadatos, es decir, respetando en todo caso la gestión de los derechos de autoría amparada por el marco legal vigente en el momento de la publicación. Los conjuntos de datos que se sometan a evaluación deberán cumplir con los principios FAIR, fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables, y siempre que sea posible se difundirán en acceso abierto en repositorios. La mayoría de las universidades tienen un plazo para solicitar esto, es decir, no podéis apurar al final del plazo del sesenio, porque como tratéis de hacer esto en mitad del plazo del sesenio, es probable que vuestra universidad no lo permita depositar. Sabéis que normalmente las universidades permiten depositar en sus repositorios abiertos, pues permiten depositar a los autores que sean de su propia universidad, por lo cual, pues, si lo queréis hacer en la universidad tenéis que hacerlo con tiempo suficiente. Otra de las novedades importantes que se produjo en el sistema en el año 2023 fue que se eliminaron las métricas y las fuentes de los criterios específicos de cada campo y se sustituyeron por un apéndice que documenta el cambio de enfoque en el modelo de evaluación siguiendo los preceptos de Dora y Kohara. En ese sentido, pues como hemos comentado antes, se produjo un giro importante en el modo de valorar las aportaciones, dando un peso importante a la valía de la aportación frente al medio en el que se difunde, como venía siendo clásico hasta ese momento. Eso sí, sin que desaparezca del todo la posibilidad de hacer valer esas métricas que se han venido usando preferentemente hasta el momento actual. Es decir, que se puede seguir utilizando pues la valoración de una publicación, pues utilizando básicamente pues el sitio donde se publica la aportación, pero que quede claro que ya no es lo principal como ocurría anteriormente. Además, de hecho, pues la idea de ANECA es que cada vez vaya bajando pues ese porcentaje. Además, en los casos de coautoría o autoría múltiple, pues no solo deberá concretarse la aportación específica de cada uno de los autores, sino que deberá aportarse de acuerdo con la taxonomía CREDIT. Asimismo, en su caso, pues si se ha utilizado inteligencia artificial generativa, pues deberá declararse. Bueno, el modelo básicamente no ha cambiado desde ese de 2023, pero sí hay una serie de modificaciones nuevas de este año 2024, específicas del año 2024. No cambia la filosofía, pero sí son modificaciones puntuales que se han producido en este 2024. Pasamos a comentarla. Vamos con esta frase, es dura, pero yo creo que a nadie le va a sorprender. ¿A qué han llevado estas modificaciones nuevas de 2024? Pues a un endurecimiento con respecto a 2023. Nada nuevo bajo el sol de ANECA. ¿Alguien recuerda algún cambio de ANECA que no sea para apretar más y más al colectivo PDI y no exigirle cada vez más? Bueno, pues estas modificaciones podemos concretarlas en la siguiente. La eliminación de los mínimos orientativos, eso lo hemos comentado antes, para una valoración favorable en cada campo, a favor de una aplicación homogénea de los criterios generales en todo ello. Es decir, antes había unos mínimos orientativos en cada campo, de manera que tú sabías que si los cumplías, pues que lo normal, salvo alguna causa reductora de la puntuación, pues fuera que ese sesenio se valorara positivamente, pues esos mínimos orientativos han desaparecido. Por lo cual ya cargamos de subjetividad al sistema. La segunda va relacionada con esta anterior, pues hay un baremo único de aplicación para los criterios en todos los comités asesores, y se han eliminado los baremos específicos de cada campo. Y por último, la tercera modificación, la veremos ahora luego con más detalle, es un endurecimiento de las circunstancias reductoras de la calificación de cada una de las aportaciones. Vamos a ver con más detalle este último punto, porque tiene mucha importancia. Recordamos cuál es el endurecimiento de las circunstancias reductoras de la calificación de las aportaciones. Vamos a comparar 2023 con 2024. Ahí tenéis básicamente cómo se evaluaba cada una de las aportaciones en el 2023. Veis que la puntuación del 100% que se puede obtener, pues lo tenéis aquí en verde, vienen como con 5
como con 5 apartados: la contribución al progreso y conocimiento del área por un 10%, el impacto científico un 60%, es decir, lo que antes era el 100% pues pasó a un 60%, el impacto social un 10%, contribución a la ciencia abierta un 10% y aportación preferente un 10%. Esto es lo que hay que justificar en la narrativa para ir puntuando en cada uno de estos apartados. Y en el año pasado, 2023, pues había 3 causas en la cual pues te podían reducir la calificación de cada una de las aportaciones. Estaba la reiteración de publicaciones, que te podía bajar hasta un 15%, la autoría insuficientemente justificada, que podía bajar la puntuación hasta un 15%, y malas prácticas de publicación, que las podían bajar desde un 25% a un 100%. Bueno, pues si vemos la de 2024, que es esto lo que aparece, podemos ver que lo que es la parte de la evaluación pues se ha mantenido igual, los porcentajes de cada uno de los apartados se han mantenido igual, pero lo que ha cambiado son las posibles circunstancias reductoras de calificación. Podemos ver que lo que antes eran 3 en 2023, 3 circunstancias reductoras, pues se han convertido en 5. Las 2 nuevas son, aquí las podéis ver aquí abajo, pues conflicto de interés editorial, con un castigo extremo, que puede ser hasta la exclusión de las aportaciones, y los procesos de revisión no contrastables, aquí lo tenéis aquí abajo, que, oye, también tiene un castigo importante porque va del 25% al 100%. De las 3 que ya estaban, una se mantiene exactamente igual, que es la de autoría insuficientemente justificada, con una penalización de hasta el 15%, y las otras 2, pues para no perder lo que ya se conoce popularmente en el argot como costumbre aneca, pues las otras 2 se endurecen. Podéis ver la de reiteración de publicaciones ha pasado del 15% hasta la exclusión de las aportaciones, o sea, ahora no tiene ningún porcentaje, es decir, directamente la exclusión de las aportaciones. Y la segunda, que también se endurece, pues las malas prácticas de publicación, que ha pasado, antes era del 25 al 100% y ahora de nuevo pues también pasa a exclusión total de las aportaciones. Puede parecer que no, alguien puede decir, bueno, pues que esto no es tan duro. Bueno, el término exclusión de las aportaciones es un castigo extremo, porque en la práctica lo que supone, cualquiera que haya pedido un sesenio anteriormente sabe que si le excluyen alguna de las 5 aportaciones, pues en la práctica supone casi en el 100% de los casos la denegación del sesenio. Cuanto ya no puntúas con las 5 aportaciones y te quedas con 4 menos, prácticamente imposible sacar ya la puntuación que se necesita para superar o para obtener una evaluación positiva del sesenio. Bueno, pues por la importancia que tienen en el proceso de evaluación, vamos a ver con detalle estas 5 causas de reducción de calificación. Ya habéis visto, 3 estaban antes y 2 son nuevas de este año, pues vamos a ver cada una de ellas. La primera es reiteración de publicaciones. Bueno, el detalle que pone la convocatoria en BOE es que la reiteración de publicaciones en las mismas revistas o editoriales científicas, particularmente en números especiales, podrá reducir la puntuación. Se entiende por reiteración el hecho de que 3 o más de las aportaciones correspondan al mismo medio de publicación, salvo que se justifique suficientemente. Siempre en todo esto ANECA pone que si se justifica suficientemente, luego ya sabemos que las justificaciones que uno hace, pues ANECA nunca las considera. Y lo que dice es que a partir del número indicado de esas aportaciones, es decir, 3 o más, pues las publicaciones reiteradas no serán consideradas para evaluación. La segunda es conflicto de interés editorial, quiere decir eso, la relación directa de los autores de la aportación y los comités editoriales de las colecciones de monografías o revistas científicas, pues que eso las que puedan comprometer la objetividad del proceso editorial o la calidad de la evaluación. Pues dice que eso podrá reducir también la puntuación. La tercera, las malas prácticas de publicación. Las malas prácticas de publicación pues se refieren a duplicación de contenidos, traducción de obra propia, plagio, alteración de datos, artículos retractados, etc. La cuarta, proceso de revisión no contrastable, pues habla de la publicación en medios donde existen procesos de revisión por pares cuestionables, o todo subjetivo, sistemáticamente no contrastables o manifiestamente deficientes, pues que todo eso podrá reducir la puntuación. Por ejemplo, habla de en caso de publicaciones en medios que tienen periodo de aceptación muy breve de manera injustificada o cuyo informe de evaluación resultan manifiestamente incompletos, pues como hemos dicho antes, podrá reducir la puntuación del 25 al 100%. Básicamente, aquí lo que están penalizando, indirectamente, aunque no lo ponga la convocatoria, pues esto que se viene practicando últimamente por algunas comisiones, sin que esté redactado explícitamente lo que van a hacer,
pues es lo que está hablando indirectamente de revistas tipo MDPI y similares. Bueno, y la quinta es autoría insuficientemente justificada. Esta no se ha modificado de 2023 y lo que habla es que si no está suficientemente justificada la aportación, digámosle así, de un coautor, pues que se podrá reducir la puntuación hasta un 15% en cada aportación afectada. Bueno, como comentamos en el índice, continuamos este tutorial con una serie de consideraciones finales. Muchas de ellas se derivan de una normativa muy obsoleta, que es de 2 de diciembre de 1994, que en verdad es la que establece el procedimiento para la evaluación del profesorado universitario y que, bueno, como tiene tantos años, pues muchas veces desconocida. De hecho, muchas de las cosas que os vamos a comentar y que os surgen normalmente dudas cuando estáis solicitando un sesenio, aparecen en esta normativa. No aparecen en la convocatoria de cada año y por lo cual, pues por eso son desconocidas y es importante que os las recordemos. Bueno, lo primero es que tengáis claro que los efectos económicos derivados de esta evaluación se inician siempre con fecha 1 de enero del año correspondiente, es decir, en este caso de 2025. Todo lo que hemos explicado en este vídeo es para la solicitud de sesenio de investigación. Que quede claro que a fecha de grabación de este vídeo sigue sin saberse nada sobre la convocatoria de sesenio de transferencia que lleva años olvidada por la Administración. Comentaros también que si habéis presentado un recurso por un tramo de investigación no concedido en la convocatoria anterior y por lo que sea aún no habéis recibido contestación, pues si cumple los requisitos y quiere hacer una nueva solicitud en la presente convocatoria, nosotros aconsejamos que la hagáis, puesto que en caso de que finalmente prosperase el recurso y os concedieran el sesenio en la convocatoria del año anterior, esta solicitud siempre se podría anular. En caso de que solicitéis por primera vez los sesenios de investigación, es fundamental hacer una buena selección tanto de los años a incluir en la solicitud como el último año a considerar, puesto que esto podría facilitar la solicitud de futuros tramos. En el segundo tutorial de casos prácticos os vamos a incidir muchísimo en esto, así que os aconsejamos que los que vayáis a pedirlo por primera vez, pues esperéis a ese segundo tutorial porque os va a ayudar muchísimo. Muy importante, para que un año pueda ser considerado como válido en la solicitud, se debe haber tenido una vinculación contractual de al menos 8 meses en una universidad u organismo adecuado. Esto no viene en la normativa de cada año, sino que viene en esa normativa de 1994 y por lo cual muchas veces se desconoce y hace que tu solicitud, pues, evidentemente no sea válida. Todas las consultas que tengáis relacionadas con esta convocatoria y con la aplicación informática de la misma, que seguro que os van a surgir, pues se realizarán a través de ANECA Responde, accesible desde la página web de ANECA en este enlace que tenéis ahí. Ni que decir tiene que ahí lo que son dudas de evaluación nos van a solucionar, es decir, si esto vale, si esto no vale, esto cómo se puntúa y eso no, eso lo harán los comités evidentemente evaluadores, pero lo que son dudas técnicas de la convocatoria, de la aplicación y demás, es el sitio adecuado para preguntarlas. También bastante importante, aquellos nuevos funcionarios de 2024 que tuviesen concedido algún tramo de investigación previo por ANECA cuando eran contratados laborales, pues deben solicitar la correspondiente convalidación para que sean reconocidos dichos tramos ya como funcionarios. Este procedimiento también es electrónico, tiene el mismo plazo que el de la solicitud normal y los formularios y anexos pues serán cumplimentados también a través de la misma sede electrónica de ANECA. Ahí tenéis el enlace y también estará activo a partir de que se abra el plazo. Además, si este año se cumplen las condiciones para solicitar un nuevo sesenio de investigación, pues se pueden hacer perfectamente los dos procedimientos. Por un lado, con validación de los antiguos y por otro lado, solicitud del nuevo. Antes de que termine este tutorial, queremos enseñaros la página que hemos elaborado y a la que antes hacíamos referencia. Ahí tenéis la página, podréis ver que tiene varios apartados. En un primero pues iremos colgando las novedades, de hecho pues la primera que aparece aquí es el tutorial que ya hemos elaborado. Los siguientes apartados son todo lo referido a normativa, ahí podéis ver pues todos los enlaces a los que antes hemos hecho referencia, la convocatoria de este año, los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos, pues el baremo general que publicó ANECA el 9 de diciembre, el enlace para la solicitud de sesenio, el enlace para la convalidación de sesenio, que se activará evidentemente cuando abra el plazo de solicitudes, y por ejemplo, pues como hemos hablado anteriormente, la normativa esa de 1994, que es la que verdaderamente establece el proceso de evaluación del profesorado universitario.
Tenéis un apartado por su importancia, que hemos hablado bastante en este tutorial sobre el cambio de sistema de 2023. Ahí tenéis las características fundamentales de las que hemos hablado anteriormente. También viene un apartado con las modificaciones de este 2024. También lo hemos comentado ampliamente en el tutorial. Tendréis un apartado específico de los tutoriales. Ahora mismo pues ya está colgado el primero y ahí pues estarán disponibles los dos siguientes de los que hemos hablado anteriormente. Uno con los casos prácticos, que estará bastante pronto, y un tercero que no lo haremos hasta que no se abra el plazo de solicitud, pues referido a la aplicación informática, como hemos comentado antes. Y un último apartado muy importante de preguntas frecuentes. Os recomendamos que antes de pues darle muchas vueltas, de leer demasiada documentación, pues que busquéis si está aquí. Lo hemos dividido en aspectos generales, es decir, lo típico de qué es un sesenio, quién puede solicitarlo, etcétera, ¿vale? Un apartado de aspectos generales y un segundo apartado, tenéis muchísimas preguntas ahí, cada una de ellas cuando la pincháis pues sale la respuesta, y una serie de situaciones específicas, muchas de ellas son respuestas a dudas de compañeros y compañeras de años anteriores, y que, bueno, son casos prácticos que os puede ayudar bastante, ¿vale? En cualquiera de ellas, cuando pincháis la respuesta, pues aparece, por supuesto, pues la respuesta a esa pregunta frecuente. Y por último, en ese mismo apartado, ante la avalancha de consultas que hubo el año pasado cuando cambió el sistema, ANECA pues se vio obligada, entre comillas, a elaborar un documento de preguntas frecuentes de sesenio. No es que sea demasiado amplio, 2023, nosotros lo hemos rescatado y hemos puesto aquí el enlace, ¿vale? Porque creemos que soluciona algunas de las dudas más habituales que tuvieron los solicitantes del año anterior y que evidentemente los que lo vayáis a solicitar ahora sin haberlo solicitado el año anterior, pues es probable que tengáis las mismas dudas. Bueno, pues esto es que así terminamos el recorrido por la página web, la iremos actualizando permanentemente según vaya haciendo falta. Bueno, pues vista la web, como siempre os decimos, los delegados sindicales de CESIF de las distintas universidades españolas quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que, ya sea de este tema de los sesenios o de cualquier otra índole, queráis realizarnos. Como siempre estaremos encantados de ayudaros.